Bueno, continuemos. Ustedes están viendo en pantalla la imagen del Excel. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver el siguiente modelo, que es el modelo de reevaluación. Que hicimos ahora era el modelo del costo. Ahora este modelo es el modelo de reevaluación. Listo. Entonces, listo. La norma entonces de la NIF para pymes entonces permite que se utilice un modelo también de reevaluación. ¿Cómo lo vamos entonces a trabajar? Vamos a hacer el mismo ejercicio, solamente que vamos a tener unas variaciones para el tema de la medición posterior para que podamos hacer el ejercicio y aplicar todos los conceptos. Entonces tenemos para este caso la misma máquina que se está comprando por 10 millones, se pagan los mismos 850.000 de transporte, se pagaron también materiales de 2.500, 1.500.000 por la adecuación y puesta en marcha. El 1 de enero queda instalada la máquina y queda lista para producción con una vida útil de 18 años. El método de precisión que se utiliza es el método de línea recta, costos de desmantelamiento el día 1, del 1 de enero están constituidos de la siguiente manera: 1.500.000 de mano de obra, 2 millones de materiales y 500.000 de administración del desmantelamiento. Valor residual el mismo, las mismas tasas de inflación proyectada, la misma tasa de riesgo y la misma tasa de mercado o de financiación. Entonces, la medición inicial básicamente es la misma, ¿sí? La medición inicial no cambia por el hecho de que se esté manejando un modelo de reevaluación. Recuerden que la norma lo que dice es, se registra al costo en el momento en que se haga reconocimiento inicial, y para la medición posterior hay dos modelos: modelo de costo y modelo de reevaluación. Modelo de costo fue el ejercicio que acabamos de hacer. Modelo de reevaluación es el que vamos a hacer. Pero la medición inicial pues es la misma para ambos casos. Entonces, recordemos lo que hicimos. Valor de la máquina, entonces acá decía que 10 millones. Valor de transporte, 850.000 pesos. Valor de materiales, 2.500.000. Valor de adecuaciones, 1.500.000. Eso es lo que estamos pagando. Y tenemos un desmantelamiento al día de hoy de 4 millones de pesos. Entonces, lo tenemos que llevar a valor futuro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cogemos los tres conceptos del desmantelamiento: mano de obra 1.500.000, materiales 2 millones de pesos, administración del desmantelamiento 500.000, al sumar todo nos da 4 millones. La vida útil de 18 años, la tasa de inflación proyectada del 4%, tasa de riesgo del 2%, y la tasa del mercado o de financiación que es del 10%. Este desmantelamiento, para poderlo llevar a valor futuro, tenemos que establecer una tasa. Tenemos dos, que es la tasa de inflación proyectada y la tasa de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? A través de esta fórmula para calcular tasas equivalentes. ¿Cómo se hace? Entonces, 1 más la tasa de inflación, o sea, 1 más este 4%, por 1 más la tasa de riesgo, que sería este 2%. Y lo que dé menos 1. Entonces, eso nos da el 6%. Acá les dejo la fórmula. Entonces, esta tasa es la con la cual se va a llevar el valor de desmantelamiento de valor presente, se va a llevar a valor futuro teniendo en cuenta esta tasa. ¿Cómo se hace para llevar a valor futuro? Entonces, acá está la formulita. Cogemos el valor presente y lo multiplicamos por 1 más la tasa de proyección que acabamos de calcular, que es este 6.08%, elevado a la n periodos, que ¿cuántos años son? 18 años. Entonces, esto nos dio 11.473.459. Hasta ahí, pues nada ha cambiado, mire que todo es lo mismo. Tasa de descuento, pues acá la tenemos, la tasa del mercado del 10, pues 10%. ¿Qué hacemos? Cogemos este valor futuro, le aplicamos el 10% y este sería el desmantelamiento correspondiente al año número 1. ¿Listo? O al momento, pues, al año número 1, no, al momento de la compra. ¿Listo? Entonces, este valor es el que estamos llevando acá y el cual se va a incluir dentro del costo
del bien, en este caso de la máquina. Entonces, hicimos la sumatoria y esto nos dio el costo total de la máquina. Hacemos el reconocimiento. El reconocimiento entonces propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo, subcuenta máquina deshidratadora y auxiliar medido al costo. Entonces, débitos por 16.007.346, que es este. Efectivo y equivalentes, pues lo que realmente se pagó. Pues, pagamos fueron estos 4 conceptos que nos suman 14.850.000. 14.850.000. Profe, Sí. qué pena, una preguntita. Ahí sí es el modelo al costo, no sería el de reevaluación. No, no porque esta es la medición inicial. En Ah, la ok. medición inicial todo va al costo. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces tenemos acá el efectivo y equivalentes y la provisión de desmantelamiento, que ya la calculamos aquí, 1.157.346. Bueno, a propósito, con respecto a este reconocimiento inicial, si ustedes quieren, ¿sí? Y de pronto también por mayor control, hay personas o hay contadores también que incluyen aquí, separando el costo y separando en esta maquinaria el valor del desmantelamiento. ¿Sí? A mí pues me gusta más llevarlo todo al costo, pero hay profesionales que prefieren separar. ¿Cómo así? O sea, colocar al costo solamente este valor y agregar aquí, en este intermedio, una cuenta adicional que se llamaría propiedad, planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, desmantelamiento. Y se colocaría el valor aquí de 14.850 y acá el de 1.157.346 y estas dos cuentas así como están. Sí, de pronto hay algunos que les parece más o consideran mucho más importante que se desagregue de esa manera. Esa forma de hacer ese registro también es permitido. ¿Listo? Entonces, a que lo tengan en cuenta, pero eso sí, cada vez que ustedes van a hacer estas operaciones, el valor del activo, pues tienen que coger y sumar este valor, los 14.850 más el valor de desmantelamiento y hacer todo lo demás. O sea, es como para tener ellos separado el valor del desmantelamiento en una cuenta aparte, ¿listo? Para el momento del reconocimiento inicial. ¿Listo? Pero entonces ya saben que se puede de esa manera o esta que es pues como la que la norma nos indica claramente que se debería pues como realizar. Bueno, para la medición posterior, entonces en la política contable ya está el modelo de revaluación. Entonces, hacemos de cuenta que esto es otra empresa y entonces está determinado que este es el modelo de revaluación que van a utilizar como medición posterior, el modelo de revaluación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de mercado. Entonces, el valor de mercado, para este caso, le estoy colocando acá, que es de 16 millones de pesos y que este valor de mercado de esta máquina está debido a las variaciones sustanciales del dólar. ¿Listo? Eso fue pues, como la razón de por qué ese valor de mercado está tan alto y eso ocurre en muchas ocasiones. Por ejemplo, hace unos meses teníamos el dólar en 3.200, hoy lo tenemos en 3.950. Eso tiene pues serias implicaciones en el momento de importar maquinaria. Entonces, valor de mercado 16 millones. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando vamos a hacer medición posterior es empezar con las depreciaciones y con los desmantelamientos. Entonces, empezamos con la depreciación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, valor del activo, 16.007.000, acá lo tenemos. Entonces, 16.007.000. Valor residual, no tenemos valor residual, entonces 0. Entonces, el valor a depreciar pues, va a ser este mismo, dividido entre los años. Entonces, en este caso, nos dio 889.297. Propiedad, planta de equipo, maquinaria, máquina deshidratadora, depreciación acumulada al crédito por 889.297 y gasto por depreciación de género débito de maquinaria de equipo, máquina deshidratadora para registrar depreciación acumulada del año 1 de la máquina deshidratadora de alimentos número 3. Listo, hasta ahí miren que lo que hemos hecho es igual a lo que desarrollamos en el modelo del costo. Los valores son los mismos y mire que la depreciación es la misma. ¿Listo?
889.297, 889.297. Listo. Desmantelamiento. Entonces, cogemos el desmantelamiento que traíamos, en este caso, este que traíamos acá, ¿sí? O que tenemos aquí en la producción de desmantelamiento. Le aplicamos la tasa de descuento, nos dio la provisión de desmantelamiento del año 1. Entonces, esto es lo que vamos a registrar contablemente. Gasto por provisión de desmantelamiento de maquinaria y equipo de máquina deshidratadora, débitos por 115.735 y provisión de desmantelamiento de máquina deshidratadora al crédito por 115.735. Y el para registrar, que no se les olvide, no puede faltar en ninguna operación. Para registrar reconocimiento de provisión de desmantelamiento del año 1 de la máquina deshidratadora de alimentos, Listo. Acá, mire que se hizo exactamente lo mismo. Se hizo depreciación y se hizo el desmantelamiento del año 1. Listo. Entonces, hasta ahí pues no hay mayor variación. ¿Dónde sí hay variación? En calcular lo que sigue. El método de reevaluación, ¿qué nos indica? Nos dice, tenemos que mirar, tenemos que comparar el valor en libros frente al valor revaluado. Y dependiendo si hay variación, entonces eso se considera una valorización o una desvalorización. Entonces, el valor revaluado, ¿qué es? Es el valor razonable. ¿Listo? Sino que para este efecto se llama, como se llama método de revaluación, se llama valor revaluado. Y ese valor revaluado es el valor razonable. Entonces, ¿qué es lo que hay que revisar? Vamos a determinar el valor en libros. Entonces, acabamos de calcular la depreciación acumulada y acabamos de calcular la provisión de desmantelamiento. Entonces, vamos a calcular valor en libros. ¿Cómo se calcula el valor en libros? Cogemos el costo, le restamos todas las depreciaciones y le restamos todos los deterioros y eso nos da el valor en libros. Entonces, el costo, pues como no teníamos más, sino solamente ese, pues teníamos el costo, mirenlo aquí, 16.007.000, perdón, depreciación acumulada, que la acabamos de calcular, 889.297, acá está. Deterioros, pues como apenas vamos a mirar, no hemos tenido deterioros, entonces 0. Y valor en libros, entonces este menos este nos da, y menos este nos da el valor en libros. ¿Listo? Entonces, valor en libros. Acá les puse la formulita. Bueno, valor razonable, entonces. Averiguamos y esa máquina ya vale 16 millones por efecto de lo del dólar. Entonces, valor razonable, 16 millones. Entonces, miren, tenemos que calcular si hay valorización o si hay desvalorización. Entonces, ¿qué se hace? Dice, si el valor razonable es mayor al valor en libros, entonces hay valorización. Es decir, en el mercado la máquina está más alta con respecto, o el precio que hay de esa máquina es más alto al que yo tengo en mis libros de contabilidad. Si eso es así, entonces quiere decir que mis equipos se me valorizan. Si sucede el caso contrario, es decir, en el mercado, por esos mismos equipos me dan menos dinero o están valorados a menos dinero que a lo que yo tengo en libros, entonces mis equipos o mis propiedades parte de equipo más bien se han desvalorizado. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a calcular. Entonces puede haber valorización de mis activos o puede haber una desvalorización que en este caso sería el deterioro. Entonces puede haber valorización o puede haber deterioro. En este caso, entonces, estamos haciendo la comparación. Valor razonable. Si es mayor en libros, hay valorización. Si el valor razonable es menor al valor en libros, hay desvalorización. En este caso, miremos, ¿cuál es mayor? Pues el valor razonable. Pues, como el valor razonable es mayor, quiere decir que hay valorización. Yo aquí, pues, puse una formulita para que me calcule eso. ¿Qué formulita puse? Pues puse un condicional.
¿sí? Entonces hay una fórmula que se llama la función sí, que yo sé que muchos de ustedes pues la han manejado, pero pues yo les cuento así de manera general y en mis propios términos en qué consiste, ¿sí? Porque como yo no soy ni ingeniero de sistemas, ni programador, ni nada, pues seguramente habrán unos términos y unos conceptos pues diferentes en la manera de explicar. Yo lo cuento a mi estilo. ¿Qué formulita puse acá? La función sí. Entonces yo les puse acá. Que me colocara en el sistema, que me comparara estos dos valores, ¿sí? Para el caso de valorización. Entonces yo le puse, sí, la casilla, si la casilla D67, o sea, esta, es mayor que esta, entonces, ¿sí? Entonces se escribe como con un puntico, con un puntico. Entonces, sí, esta casilla es mayor que esta, punto y coma, entonces haga esta operación. Abre un paréntesis y coloqué que hiciera esta resta de 67 menos de 65. En caso contrario, que me escriba 0. Entonces, ¿qué le dije a él? Espera, les coloco aquí la formulita. Igual, sí, para que lo compren. Sí, él me dice, deme una condición. Le digo, listo. Sí, esta casilla es mayor. Entonces coloco el símbolo de mayor. Este no es, el otro. Este. Si esta casilla es mayor a esta, o sea, si esto es cierto, entonces haga algo. Entonces él me dice, listo, si eso es correcto, ¿qué tengo que hacer? Y yo le digo, haga una resta. Coge el valor razonable y réstele el valor en libros. Si no se cumple la condición, es decir, cuando él revisa, este no es mayor que este, entonces póngame 0. Yo le coloco punto y coma 0. Y entonces él me arroja ahí el valor. Obviamente, pues uno le quita acá los decimales. Le quito los decimales, 19, 19, 3. Listo, entonces él ahí me pone el valor. Y en esta otra casilla, yo le coloco lo contrario. Digo, es igual, sí. Si esta casilla, si esta casilla es, esto sí es menor a esta, ¿sí? O sea, si este es menor a este, que es cuando se da el caso de la desvalorización, si esto es cierto, entonces haga una operación, es lo que han metido. Haga una operación. Entonces me dice, listo, ¿cuál operación quiere que haga? Entonces, coja este valor y réstele este. En caso contrario, entonces, póngame 0. Y cierro paréntesis. Entonces, él pone 0. ¿Listo? Entonces, eso es una formulita sencilla para yo no tener que ponerme a pensar cuál es mayor que el otro. ¿Listo? Obviamente, pues uno aquí lo deduce a simple vista, pero ustedes pues pueden utilizar esa formulita. Entonces, si acá yo le pongo 11 millones, pongámosle 11 millones, pongámosle 15 millones. Entonces, él me pone si es valorización o si es desvalorización. Listo. Si acá le pongo eran 16. 1, 3, 1, 3. Y dice, mira, entonces él me diga, tuvo valorización de tanto. Listo. Si no quieren hacer la formulita, pues no la hacen, es simplemente un condicionante que la función sí, es del condicionante, le sirve mucho para ustedes en Excel, no solamente para esto, sino para muchas otras operaciones. Una pregunta, ¿de dónde salió ese valor razonable? Este valor razonable es el valor del mercado. Entonces, en el valor de mercado, Listo. en el año 1 dijeron, vea, el valor de mercado de la máquina para el año siguiente se encuentra valorado en 16 millones. Desde ahí fue donde salió ese valor de 16 millones. Listo, perfecto, gracias. Listo, entonces, en este caso, miren que mi valor en libros, comparado frente al valor razonable, se cumplió esta condición. Si el valor razonable es mayor al valor en libros, hay valorización. Entonces, en este caso hubo valorización. Entonces,
Para hacer el asiento contable tenemos que mirar lo que dice la norma. Entonces, pues yo la norma, se las pegué aquí, las pegué aquí a un ladito, para ahorrarles el tener que buscar allá en las páginas del libro de las NIF para las pymes, cómo se debe registrar. Entonces, en este caso, una valorización. Entonces dice, si se incrementa el importe en libros de un activo, es decir, si aumenta el valor del activo o si hay que aumentar el valor del activo como consecuencia de una reevaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio bajo el encabezamiento de superávit de reevaluación. Y sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Entonces, en este caso, ¿qué está ocurriendo? El importe en libros, efectivamente hay que aumentarlo. ¿Por qué? Porque ya lo comparamos con el mercado y pues esas propiedades, en vez de disminuir, subieron. Entonces mis activos se revalorizaron. ¿Y cómo reflejo yo esa revalorización? Pues incremento mi valor de activo y mi contrapartida, según lo que dice aquí, es una cuenta de patrimonio. Y esa cuenta de patrimonio será un superávit por revaluación. Eso es lo que nos está diciendo esa norma. Entonces, hacemos el asiento como nos lo dice la norma. Entonces, cogemos una cuenta de activo, entonces propiedad, planta y equipo, la misma de la máquina deshidratadora, pero le agregamos una subcuenta. ¿Sí? Recordemos que por allá cuando hicimos el reconocimiento inicial, colocamos propiedad, planta y equipo, maquinaria, máquina deshidratadora al costo. Ahora le vamos a colocar propiedad, planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora y le sacamos una subcuenta aparte que se llama como revalorización. ¿Por qué? Porque hay que separar el costo y hay que separar el valor de la revalorización de manera independiente. ¿Por qué? Porque si a futuro esa revalorización ya no es revalorización, sino que en vez de valorizarse se desvaloriza, pues yo debo conocer qué valor tuve en su primer momento de valorización. ¿Listo? Porque si tengo que hacer una reversión, pues solamente podré reversar hasta 881.951. ¿Listo? Entonces nos quedó propiedad, planta de equipo, máquina deshidratadora, por concepto de revalorización, incrementó en 881.951. Y una cuenta de patrimonio que se llama ORI, otro resultado integral, superávit por valorización de propiedad, planta y equipo, por concepto de maquinaria de equipo, máquina deshidratadora. ¿Listo? Y lo colocamos de dinero crédito porque el patrimonio también está incrementando. Y recuerden que el patrimonio incrementa por el crédito. Concepto: pues, revalorización de máquina deshidratadora de alimentos a diciembre 31 del año 1. Si quieren le colocan según método de reevaluación. Listo. Entonces, esto ocurre cuando incrementa el valor del activo. Preguntas hasta acá. Si están ahí, pues se me durmieron. No, profe, hasta el momento va como claro. Sí, despierto, profe. Sí, bueno, eso Sí, sí. profe, estamos Eso acá. quiere decir que comprendimos, profe. Está haciendo Bueno. frío, pero tampoco nos dormimos. Estamos Bueno. muy concentrados. Profe, ¿me repite por favor qué es lo que significa ORI? Otro resultado integral. Gracias. Bueno. Listo, entonces, importante saber qué es otro resultado integral. En la nueva estructura de los estados financieros, el estado de resultados pues trae su sección de normal, la de ingresos, menos los costos, menos los gastos, y eso da las utilidades. Resulta que la norma internacional
menciona este concepto de revaluación de activos para que, a pesar de que es una cuenta de patrimonio, también se refleje en el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados lleva normal, todo lo que, los componentes normales, los ingresos, menos los costos, menos los gastos de la utilidad, y se abre una sección aparte que dice otro resultado integral y se incluye partidas de patrimonio como estas. ¿Sí? Cuando nosotros veamos en nuestro último módulo la sección de estados financieros, vamos a ver que ahí se van a incluir unas partidas de patrimonio, siendo un estado de resultados, se van a incluir partidas de patrimonio y se catalogan como ORI, otro resultado integral. Y ahí van a estar de manera informativa en este estado de resultados. Entonces, una de las variaciones que tiene la norma internacional en el estado de resultados, también se van a incluir partidas que se llaman otro resultado integral y se incluyen estas partidas de patrimonio. En su momento lo veremos, pero de una vez para que sepan que ese otro resultado integral va a estar reflejado tanto en su estado de la situación financiera como en el estado de resultados, y eso tendrá una novedad allí. Entonces, por ahora se los dejo hasta ahí, que eso les va a afectar o va a tener una implicación al menos a nivel informativo en el estado de resultados, que normalmente pues lo conocíamos, que solamente traía cuentas de resultados, que eran ingresos, costos y gastos. ¿Listo? Entonces, eso les quería mencionar. Entonces, si hay valorización, entonces propiedad, planta y equipo, le abrimos una subcuenta o una auxiliar que se llama revalorización. Y contra una cuenta de patrimonio que se llama superávit por revalorización, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, y es importante que le pongan bajo el método de revaluación. Eso venga, lo agregamos. Método revaluación. Método de revaluación. Listo. Para que eso quede mejor. Listo. Entonces, eso ocurre cuando hay valorización. Y hasta ahí llegó el año 1. Miren que por método de revaluación, operativamente, pues es un poco más corto. Listo, veamos el año 2. ¿Qué pasa en el año 2? Entonces, en el año 2, para la medición posterior se utiliza el modelo de revaluación también. Dice, el valor de mercado en el año siguiente para la máquina es de 12 millones debido a variaciones sustanciales del dólar. Es decir, en un año subió mucho y en el otro año volvió y bajó. Entonces, bajó a 12 millones. Entonces, lo primero que hacemos, depreciaciones. Entonces, ¿la depreciación cuál va a ser? Entonces, tenemos el costo. Entonces, tenemos el costo. ¿Qué hacemos al costo? Pues le restamos las depreciaciones. En este caso, acabamos de calcular una depreciación por acá, que nos dio 889.297. Entonces, 889.297. Tenemos revalorización, entonces aquí hay un concepto que ya hay que incluir. Aquí hay un concepto que hay que incluir adicional para el valor en libros. ¿Sí? ¿Y es cuál? Que ya teníamos el costo, le restamos la depreciación, le restamos los deterioros, pero si hay revalorización, también la tengo que tener en cuenta, o sea, la tengo que sumar. Entonces, costo, digámoslo así, más revalorización, menos depreciación, menos deterioros. Aquí la voy a colocar entonces, aquí en la fórmula se lo voy a agregar. Es valor en libros menos valor residual más revalorización. Aquí, menos deterioro. Listo, para que ya les quede bien la formulita. Entonces tendremos el costo que traíamos, menos la depreciación, menos el deterioro. Como no tenemos deterioro sino que es 0, entonces pues 0. Y las revalorizaciones, como ya tuvimos el año anterior una revalorización, miren acá. Tuvimos revalorización, miren la cuenta del activo, revalorización. Entonces, se lo tendremos que sumar.
Entonces, acá lo estamos sumando. La fórmula nos quedó este menos este más este menos este. ¿Listo? Ya ustedes, si quieren poner revalorización aquí de segunda, la pueden poner. Ya es cuestión de presentación y de que a ustedes les quede claro la operación que se está desarrollando. Profe, ahí Sí. en la forma donde dice residual se refiere es a la depreciación, menos la depreciación. ¿Cómo? Allí en esa fórmula donde dice valor residual se refiere es a la depreciación acumulada. A la depreciación acumulada, valor residual. Sí, es para la depreciación acumulada, para eso. Pero ese valor residual, ¿qué Ah, valor ya. es? Ah, espérame acá. Espérame que este valor residual, tan. Ah, sí, espérame, le quito acá una cosa porque usted ya lo tenía aquí incluido. Espérame que aquí le modifiqué. Este todavía no tenía por qué venir aquí. Espérame, le cambio. Estamos calculando valor en libros. El valor en Sí. libros va a ser el costo menos las depreciaciones más la revalorización menos deterioro. ¿Cierto? Eso nos da valor en libros. Listo. Esta es la fórmula de depreciación. Esta fórmula de depreciación la vamos a utilizar aquí, para este cuadrito. ¿Listo? Ya, Entonces, porque aquí calculamos valor en libros. Sí, perdón que ahí los iba a ya, enredar. profe. Ahí los iba a Gracias. enredar. Listo. Entonces, dale, cierro acá. Listo. Entonces, ahora sí. Hemos calculado solamente valor en libros. Recuerden que la depreciación es valor en libros menos valor residual y si hay revalorizaciones, pues se le suman las revalorizaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Valor en libros, tanto, valor residual, tanto, y eso nos va a dar igual a la depreciación. Aquí en este, es más, les voy a quitar la revalorización aquí para que les quede, que no lo van a restar dos veces. Se las voy a guardar. Listo. Entonces, valor en libros, lo acabamos de calcular, que es el costo menos la depreciación. Si hubo revalorizaciones, pues se las sumamos. Y si hubo deterioros, se los restamos. Entonces, eso nos dio el valor en libros. Ahora, depreciación. Entonces, cogemos el valor en libros, que es este. Le restamos el valor residual, que en nuestro caso, pues no teníamos valor residual. Desde el inicio del ejercicio dijimos que el valor residual era nulo. ¿Sí? Entonces, Profe, en la partecita de arriba de donde dice de valor en libros menos residual más revalorización menos deterioro, ahí hay que quitarle vida útil, ¿cierto? aquí no. No, porque aquí estamos calculando esta es la fórmula para depreciar. Y es valor en libros menos valor residual sobre la vida útil. ¿Sí? Aquí simplemente lo que hicimos fue calcular valor en libros y pues la formulita era este costo menos depreciación más revaluación y menos deterioro acumulado, que es lo que nos da valor en libros. Y ya con ahí sí podemos aplicar esta fórmula de la depreciación. ¿Listo? O sea, esta si quiere la podemos mover para acá. Para que nos quede en la sección que es. Vámonos aquí. Eso. Listo. Pongámosla aquí. Listo. Valor en libros menos valor residual sobre vida útil. Entonces, valor en libros, 16 millones. Valor residual, 0. Valor a depreciar, pues nos va a dar el mismo, porque no tuvimos valor residual. Y entonces la depreciación es igual a dividir estos dos. Valor a depreciar sobre la vida útil. ¿Cómo se registra? Entonces, propiedad, planta y equipo, máquina deshidratadora, depreciación acumulada, crédito por 888.000. Y gasto, máquina deshidratadora, 888.889. Para registrar, entonces para registrar depreciación acumulada del año 2, de la máquina deshidratadora de alimentos, X no sé qué, 3021. Entonces hicimos la depreciación. Tenemos desmantelamiento, entonces vamos a calcular el nuevo desmantelamiento. Entonces, cogemos el desmantelamiento acumulado que teníamos. Entonces, ¿dónde está ese desmantelamiento? Entonces, por aquí teníamos el desmantelamiento. Miren.
Desmantelamiento acumulado, 2.273.081. 3.273.081. La tasa de descuento sigue siendo la del 10%. Entonces, esto por el 10% nos da la provisión de desmantelamiento del año 2, que es la que vamos a registrar. Entonces, registramos esta provisión de desmantelamiento y pues, gasto por desmantelamiento, máquina deshidratadora, tanto, contra provisión de desmantelamiento, recuerden que esto es del pasivo, de género crédito por 127.308. Y le ponemos el para registrar reconocimiento de provisión de desmantelamiento del año 2 de la máquina deshidratadora de al menos. Listo. Entonces ahí nos quedó y recuerden que la provisión de desmantelamiento que traíamos más la que acabamos de calcular nos va a dar el total de la provisión acumulada de desmantelamiento. Listo, entonces ya hemos calculado depreciación y hemos calculado la provisión de desmantelamiento. Una vez que nos salimos de esas dos causaciones, entonces seguimos con la verificación de si el activo se valorizó o se desvalorizó. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero hay que comparar valor en libros frente a valor razonable. ¿Cómo se calcula el valor? ¿Cómo se calcula el valor en libros? Escogemos el costo, ¿sí? El inicial, le restamos la depreciación que llevemos hasta el momento. En este caso, pues ya hemos calculado dos depreciaciones, la del año 1 y la del año 2. Entonces, colocarán ahí la sumatoria de ambas. ¿Hubo revalorizaciones? Sí, hubo revalorizaciones. Recuerden que el año anterior, ¿sí?, del ejercicio, hubo, miren, revalorización. Entonces, le sumamos la revalorización. Entonces, más revalorizaciones. ¿Hubo deterioros acumulados? No, no traíamos deterioros acumulados. Entonces, hacemos la operación. Al costo le restamos la depreciación, le sumamos la revaluación y le restamos el deterioro acumulado. Acá está la formulita. Este menos este más este menos este. Si ustedes quieren, ya saben que lo pueden acomodar. Por ejemplo, todos los positivos arriba y todos los que restan abajo. Entonces pueden poner revaluaciones aquí. Entonces sería este más este menos este menos este. ¿Listo? Ya ustedes lo organizan, pero les tendrá que dar el mismo valor. Valor en libros, 15.111.111. Entonces vamos a comparar valor en libros frente al valor razonable. Entonces tenemos valor en libros 15 millones, valor razonable. Entonces el valor razonable nos lo dio el mercado. Entonces el mercado nos dijo, miren, la máquina se encuentra valorada en 12 millones. Entonces hacemos la comparación entre estos dos. Vamos a saber si hay valorización o desvalorización. En este caso, dice, si el valor razonable es mayor al valor en libros, hay valorización. En este caso no. El valor razonable, que es este, es menor, miren, es menor que el valor en libros. O sea, este es menor que este. Cuando esta situación ocurre, entonces hay desvalorización. Si hay desvalorización, ¿qué dice la norma? Entonces, aquí volví y les pegué la norma. Entonces, cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una reevaluación, ¿qué es lo que acaba de pasar? Miren que el activo tenía un valor y lo reevaluamos y entonces hay que generarle una disminución. Entonces dice, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo del acreedor del superávit de reevaluación en relación con ese activo. ¿Qué quiere decir? Que si yo acabo de calcular, me doy cuenta que tuve una desvalorización y el año anterior había tenido, por el contrario, una reevaluación, pues primero tengo que afectar la cuenta del patrimonio que tuve el año anterior, reversando el valor de la reevaluación que tuve en su momento. Y dice, adicionalmente, la disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. O sea, normalmente, ¿qué se hace? Si ya hubo una revaluación,
o si el año anterior hubo revaluación, entonces lo que hago es reduzco la cuenta de patrimonio hasta donde se había generado la revaluación. Y si quedó faltando, entonces el siguiente lo llevo a una cuenta de resultados, es decir, a un gasto. Si en el año anterior no hubo revaluación, ¿sí? O si es la primera vez que estoy calculando y de una vez no me dio revaluación, sino que de una vez me dio una desvalorización, entonces directamente afecto resultados. ¿Qué quiere decir afectar resultados? Pues que los llevo a una cuenta del estado de resultados, es decir, a una cuenta de gastos. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejemplo. Listo. ¿Cómo quedaría? Entonces, hubo una desvalorización. ¿Dónde está? Pásalo, papi, hágame el vamos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos desvalorización de 3.111.000. Entonces, vamos a verificar lo siguiente. El año pasado, el año 1, miren que se había dado un caso en el cual hubo revalorización. ¿Sí? En el año 1 había revalorización. Entonces, quiere decir que lo primero que voy a hacer es reversar esto. ¿Por qué? Porque miren que la desvalorización que tuvimos fue de 3.111.000, o sea, es mayor a este valor por el cual se había revalorizado en un principio. Entonces, lo primero que hacemos es reversar la revalorización, disminuir esta revalorización hasta el valor que hubiese tenido. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, acá, tenemos propiedades, planta y equipo. Máquina deshidratadora, revalorización. Miren que inicialmente había sido débito, ahorita va a ser de género, crédito. Entonces, 881.951. Entonces, disminuyo la cuenta de propiedad, planta y equipo en 882.951. La que decía revalorización. Miren, por eso es importante el manejo de las cuentas de auxiliares o de las subcuentas que están trabajando. Entonces, la que decía revalorización, que es esta, la disminuyo en 882.951. Como ya la reversé, entonces miren que el deterioro no fue de este valor, el deterioro había sido de 3.111.000. Entonces, la diferencia la llevo a la otra cuenta de propiedad, planta de equipo también, pero se llama propiedad, maquinaria de equipo, deterioro por desvalorización medido al modelo de reevaluación. ¿Sí? Entonces, propiedad, planta de equipo, maquinaria deshidratadora o máquina deshidratadora, deterioro por desvalorización, modelo, reevaluación. Entonces, aquí llevo la otra diferencia y la pongo aquí. Entonces, a 3.111.111, el resto 880.951 y esa es la diferencia. ¿Qué más tengo que hacer? La contrapartida. Entonces, miren que en su momento, cuando valorizamos, en el año 1, cuando se valorizó, ya manejamos una cuenta de patrimonio. Esta cuenta de patrimonio la habíamos registrado como un incremento del patrimonio en 881.951. Pues como acá ya no se está valorizando en este segundo año, sino que sucedió el caso contrario, donde se desvalorizó, entonces tengo que disminuir ese patrimonio. Entonces, ¿hasta qué valor? Hasta 881.951, que es lo que está aquí. Entonces, tengo que manejar esa misma cuenta. Entonces, la manejamos. ORI, superávit por revalorización, propiedad, planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora. Reversamos, recuerden que el patrimonio disminuye por el débito. Entonces, 881.951. Una vez que ya tenemos reversado todo lo que es patrimonial, entonces ahí sí podemos afectar cuenta de resultados. Entonces vamos a generar una cuenta de gasto, ¿sí? La diferencia, porque recuerden que es 3.111.111. Entonces, esa diferencia, que es 2.229.160, la llevo a una cuenta de resultados, es decir, a un gasto. Entonces, gasto por deterioro, yo le coloqué aquí desvalorización, me falta una Z, desvalorización.
Entonces, deterioro por desvalorización de propiedad, planta de equipo, maquinaria y equipo, máquina deshidratadora, y le coloqué por modelo de revaluación. Entonces, a la cuenta de gasto le pongo los 2.229.160. Y hasta ahí nos quedaría el asiento. Para registrar deterioro por desvalorización de máquina deshidratadora y alimentos a diciembre 31 del año tal. ¿Listo? Entonces miren lo que hicimos. En la medición posterior del año 2, siempre se comenzó como normalmente se debe hacer, es calculamos depreciación. Averiguamos valor en libros, calculamos la depreciación, hacemos el reconocimiento contable de la depreciación. ¿Listo? Como veníamos con provisión de desmantelamiento, entonces calculamos la nueva provisión de desmantelamiento y la registramos. ¿Listo? Una vez que registramos la provisión de desmantelamiento, entonces hacemos la comparación para ver si hay valorización o desvalorización del activo. En este caso, ¿qué pasó? Hubo una desvalorización del activo, una pérdida de valor. Esta desvalorización equivale a un deterioro. Voy a colocar aquí. Deterioro. ¿Sí? Entonces, el término pues, contable es el deterioro. Entonces, hacemos el reconocimiento contable de ese deterioro. ¿Qué se hace? Hay que disminuir el valor del activo. Entonces, si él ya tuvo revalorizaciones anteriores, la reversamos. Entonces, reversamos el valor de la valorización anterior. Y si quedó faltando, entonces creamos otra cuenta que se va a llamar deterioro. ¿Sí? Dentro de la misma, una subcuenta, perdón, dentro de la misma maquinaria. Entonces, teníamos maquinaria, revalorización, disminución tanto. Y maquinaria, por deterioro, tanto. La diferencia, lo que haya excedido la revaluación. Y la contrapartida ¿cuál es? Reversamos la cuenta de patrimonio, ¿sí? La del ORI, la reversamos en el valor que haya tenido, y si quedó faltando, la diferencia la llevamos a resultados, es decir, a una cuenta de gasto. Y por alguna Cuidado, razón... bebé. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En caso de que en el año 2 haya de nuevo valorización, en el registro contable, entonces se sumarían. Sí, el registro contable, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta misma manera. Vuelvo a generar una propiedad, planta y equipo, aumentando el activo por concepto de revalorización, como dice acá, y vuelvo a incrementar el patrimonio. O sea, la cuenta ORI, superávit por revalorización, vuelve a incrementar. Ya, profe, gracias. Listo. Si por alguna razón, cuando supongamos no hubiese existido revalorización en el año anterior, vamos viendo, vámonos aquí al año 1, aquí al año 1. Esa era la pregunta que le iba a hacer. Listo, entonces vamos a hacer el año 1, supongamos. Supongamos que en el año 1 no nos dio valorización, sino que nos dio desvalorización, ¿cierto? Entonces, si en el año 1 nos dio desvalorización, entonces, ¿cómo debo hacer el asiento contable? El asiento contable lo tengo que hacer de la siguiente manera. Ahora yo les copio este aquí. Este aquí. Entonces, colocaría la maquinaria y equipo, deterioro, ¿sí? Por desvalorización, y colocaría el valor. Y la contrapartida sería el gasto. Control C y control V. Y aquí pondría el valor. Listo. Entonces, si no ha tenido, si es la primera vez que lo calculamos y nos da directamente desvalorización, pues no tenemos que ponernos a revisar si hubo valorizaciones anteriores ni nada, porque no las hay. Entonces, directamente hacemos esto. Disminuimos. Ahí no me afectaría el patrimonio. No le va a afectar el patrimonio. ¿Por qué? Simplemente cuando hay revalorización, sí. Cuando hay desvalorización, entonces no, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en este caso, así como ustedes lo mencionan, sí. Si se generó una desvalorización y en los años anteriores no hubo revaluación,
ven, hubo valorización, entonces simplemente disminuyó el activo contra un gasto. ¿Dónde está esto? Esto lo dice acá la norma. Entonces miremos la norma. Dice, cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una reevaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Eso es lo que quiere decir. Si usted calculó y le dio de una vez disminución, es decir, se le desvalorizó su propiedad, entonces directamente coloca contra el resultado del ejercicio. Sí, es decir, contra el resultado del ejercicio, no, contra una cuenta de resultados. En este caso, ¿qué quiere decir en resultados? Pues que afecta una cuenta del estado de resultados. Para el caso particular, pues es una cuenta de gastos. Entonces, cuando se reduzca el valor en libros, es decir, se desvaloriza un activo, entonces se lleva contra un gasto. Pero, por eso te dice aquí, sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral si existiera saldo en el superávit de revaluación, que fue el caso que acabamos de trabajar. Como el año anterior sí hubo revalorización, entonces primero disminuyo toda la revalorización que tenga. Cuando se acabe, ahí sí el resto la llevo al gasto por deterioro. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. ¿Comprendido el modelo de reevaluación? Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Fácil o muy difícil? Está largo. Está largo. No, me parece más extenso el modelo del costo. El modelo del costo fue donde tuvimos que hacer, para calcular un deterioro, averiguar todo este poco de cosas. Averiguar costos de realización de la venta, llevar esto a valor presente, después hacer el comparativo, y después, si de pronto daba deterioro, se registraba. ¿Cierto? El modelo de reevaluación, usted simplemente, después de calcular la depreciación y el desmantelamiento, hace comparación de libros frente a valor razonable y hace el asiento, bien sea de aumento del activo o de disminución del activo. Si hay aumento del activo, entonces aumento mi activo y aumento mi patrimonio. Si hay disminución del activo, entonces disminuyo el activo y aumento o genero un gasto, ¿cierto? Si hay disminución. Si tengo una disminución de mi activo, pero en periodos anteriores he tenido reevaluaciones por defectos de valorizaciones, pues debo disminuir todas esas valorizaciones y si me quedo faltando, pues ahí sí llevo al gasto. ¿Listo? Ese es pues como el tema con el modelo de reevaluación. ¿Listo? Si por alguna razón este deterioro hubiese sido por ahí de 100.000 pesos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Hubiese sido de 100.000 pesitos, no más. Pues no me alcanza para silenciar. Listo. Si hubiese sido solo de 100.000, es decir, en el año 1 tuve una revalorización de 800, pero en el año 2 tuve una disminución del valor de 100.000 pesos. Reverso la revalorización por 100.000. Aquí le colocaría 100.000. Y la contrapartida sería la del ORI, sería esta, ¿tá? Por 100.000 pesos. Y ya, no tengo que hacer más, porque el valor que estoy reversando todavía tiene saldo. Entonces simplemente reversaría hasta 100.000. Entonces quedaría esta cuenta contra esta cuenta, pero por 100.000 pesos. Listo, ¿cómo vamos entonces hasta ahí? Ya vimos entonces modelo de costo y vimos modelo de reevaluación. No sé, ¿quieren que les deje también estos dos rengloncitos acá que acabamos de explicar o se los elimino? Porque no les va a generar de pronto alguna confusión. No, profe, déjenlos porque eso es en el caso de que tengamos algo diferente. Ah, bueno, listo. Listo, entonces... Ay, no, pero ¿qué tal que nos confundamos? Por eso les digo, ustedes deciden. Profe, póngalo en otro colorcito. En otro color, listo, pongámosle pues. Ay, sí, profe. Listo, pongámosle aquí este color como verde. Pongámosle acá. No hace parte del ejercicio. No hace
parte del ejercicio. Solamente de la explicación. Listo. Así se los voy a dejar. Listo, entonces, esos son los dos modelos. Modelo de costo y modelo de reevaluación. Cualquiera de los dos son permitidos por la NIC para pymes. Listo, entonces, pero de la pymes 2015. La versión que había del 2009, esa versión no permitía sino solamente registrar al modelo del costo. Pero cuando se estudió la norma y se puso a consideración nuevamente de los países, pues se llegó a la conclusión de que se debía aceptar, y entonces en la versión 2015, que es la que en este momento se aplica, ya se permiten los dos modelos, modelo del costo y modelo de reevaluación. ¿Listo? Estos son los dos modelos. No hay más modelos para el tema de las propiedades planta y equipo, solamente son esos dos. Caso particular, cuando tenemos activos por componentes. ¿Listo? El modelo por componentes pues se aplica bien sea el modelo de costo o el modelo de reevaluación. Para efectos de este ejercicio, pues yo lo hice por modelo de reevaluación, que es el que acabamos de ver. Entonces vamos a ver un caso 5, que lo estoy poniendo aquí en el archivo, para que hagamos o registremos propiedades planta de equipo por componentes. ¿Cuándo se da esto? O sea, no todos los activos se deben registrar por componentes, solamente aquellos que sean necesario hacer por componentes o registrar por componentes. ¿Cuándo se da ese caso? Entonces, les había mencionado desde la jornada anterior, es decir, hace 15 días, que si, por ejemplo, usted maneja equipos grandes, como por ejemplo estos tractocamiones que se utilizan en el Cerrejón, entonces pues ustedes saben que estos camiones pues valen muchísimo dinero y cada parte de estos tractocamiones pues tienen una valoración distinta. Entonces si usted trabaja en una empresa donde maneja tractocamiones, pues entonces los tractocamiones usted los tendrá que registrar por componentes. Entonces vamos a ver este caso, que espero que alcancemos a terminarlo de aquí a las 6, y si no, de pronto hasta las 6:05 si me tienen un poquito de paciencia. O por ejemplo, también se aplica si usted es una empresa de aviones o trabaja en una empresa de aviones, pues los aviones también les aplicará de la misma manera. O si usted es una institución muy grande, tipo Universidad Nacional, tipo el SENA, tipo entidades del orden nacional, como por ejemplo el ICBF, entre otras, entonces pues se hace necesario registrar, por ejemplo, las propiedades por componentes. Entonces se los doy con el caso particular del SENA. En el caso del SENA, las propiedades, como los edificios, uno las registra por componentes. ¿Cómo así? Pues los laboratorios se desgastan de una forma distinta a cómo se desgastan, por ejemplo, las salas de audiovisuales. Diferente a cómo se desgastan las áreas dedicadas a la parte administrativa. Y la parte de las edificaciones dedicadas a la formación de los aprendices, pues también se desgastan de una manera distinta. Entonces, el SENA tiene estipulado dentro de sus políticas contables que los edificios se deben registrar por componentes. Entonces, se registra tal parte de la propiedad valorada a tal precio, tal parte a tal precio, tal parte de esta manera. Listo, entonces, como le digo, eso no aplica a la totalidad de activos. Eso es un caso prácticamente del 100% de los activos que uno tiene, por ahí el 5% se registrará por componentes. Pero como eso existe y está en la norma, entonces nosotros como contadores, pues lo estudiamos, lo aprendemos, y ustedes que ya están a punto de terminar la profesión, pues también lo tienen que saber por si a ustedes en algún momento les toca registrar activos por componentes. Listo, entonces, después de esta corta introducción, entonces vamos a explicar en qué consiste. ¿Listo? Profe, qué Sí. pena interrumpirlo. O sea, Sí. en cuanto a esta revaluación por componentes, bueno, es muy fácil, sería muy fácil detectar cuándo se debe realizar por este modelo. Pero en el caso de modelo de costo y revaluación, ¿bajo qué conceptos yo puedo definir cuál modelo usar? Miren, el modelo por componente no es un modelo aparte. Es simplemente que usted debe contabilizar
todo por partes, ¿sí? Una propiedad por partes o un equipo por partes, ¿sí? Y simplemente los modelos que existen son o modelo de costo o modelo de revaluación para hacer la medición posterior. ¿Qué requisito hay para hacer modelo de costo? Pues usted hace modelo de costo, si a usted le queda muy difícil averiguar los valores de mercado de los activos. Entonces, pues usted sigue modelo de costo, modelo de costo, modelo de costo. Pero la norma de las NIC para pymes da la libertad para que usted escoja o el uno o el otro. Si usted, por ejemplo, siempre tiene acceso fácilmente a los valores de mercado, pues entonces usted establece modelo de revaluación en la política contable. Entonces, no hay pues como, en este caso la norma no limita y no dice, mire, como si lo hay para propiedades de inversión. ¿Recuerdan cuando vimos propiedades de inversión que decía? Sí. Debería ser al valor razonable y solo en caso de que no se pueda conseguir valor razonable o que sea muy difícil o muy costoso determinar ese valor, entonces ahí sí, guíese por el modelo del costo. Ahí sí la norma aclara eso. En propiedades, planta y equipo, la norma dice, escoja modelo de costo o modelo de revaluación. No hay condicionante. ¿Listo? Entonces, usted simplemente lo determina, se reúne con el equipo de personas que están a su alrededor, con la gerencia, con la administración, y determinan cuál es el modelo que ustedes van a aplicar como política contable para las propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, pues. Bueno, entonces, este modelo por componentes, ¿qué vamos a hacer? Simplemente es discriminar las propiedades por partes y si utiliza modelo de costo o modelo de revaluación, no hay problema. Lo que vamos a hacer ahorita, pues lo voy a hacer por componentes y la medición posterior la voy a hacer por reevaluación. Ya saben que también se puede hacer por modelo de costo, pero entonces, pues para que lo aprendamos, vamos a hacerlo por modelo de reevaluación. Entonces, el ejercicio dice que la compañía XY que es miren, que es una empresa del sector real, XYZ Limitada, desea adquirir propiedades planta de equipo consistente en un equipo de transporte. Y ese equipo de transporte, pues es un tractocamión utilizado en el Cerrejón para el cargue de carbón. Los que no sabían, esos tractocamiones, pues son estas volqueticas que ustedes ven acá, son lo suficientemente grandes, usted se para acá y no lo alcanza a dar como a la mitad de la llanta. Y entonces, ¿qué información tenemos? Yo se los puse acá en euros, para no manejar cifras grandes, ¿sí? Porque pues a veces uno está manejando 3.500 millones de pesos y después volver y calcular todo eso, entonces se vuelve muy dispendioso, pero sabemos que no lo podemos manejar en euros, tenemos que manejarlo en la moneda local, en este caso en pesos, ¿listo? Pero para efectos del ejercicio, pues yo le quise poner valores pequeños, ¿sí? Y pues la forma de ponerle valores pequeños era poner que esto fuera en euros, ¿listo? Para no poner ahí 3.500 no sé qué millones, menos 2.000 no sé qué millones. Entonces, para evitar cifras tan grandes, entonces se los puse en euros, ¿listo? Datos de la compra, entonces, valor pagado al proveedor incluido impuestos, 30 millones, adiciones para puesta en marcha, en este caso del Platón, 1.850.000, y gastos de traspaso, 500.000. Valor total pagado, tal. Le coloqué, este tipo de equipos de transporte no implica gastos de desmantelamiento. Si tuviera gastos de desmantelamiento, hacemos lo que hicimos en el caso anterior. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan ahí presente. Política contable. La compañía toma la decisión de dividir el equipo de transporte en 5 componentes, con su respectiva vida útil y valor residual, de acuerdo con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues este tipo de equipos necesita una asesoría constante por parte del proveedor. Es decir, cuando usted compra el equipo, usted le pregunta todo al proveedor y él le da toda la información necesaria a través de la ficha técnica. Y entonces él le dice a través de la ficha técnica y él le indica cuál es la vida útil y el valor de los componentes. Y entonces nos da la siguiente información. Él nos dice, por decir algo, esto. Pongámosle aquí a esto, letra amarilla. Por eso les dije letra amarilla. Eso, él nos entrega la información así. Dice, listo, el chasis, tanto. Motor, tanto. Suspensión, tanto. Volco, tanto. Llantas, componentes, ventanas y otros, tanto. Y nos da la vida útil de cada una de esas partes. ¿Por qué? Porque todas las partes de ese tractocamión
no todas duran lo mismo. Entonces, por ejemplo, el chasis dura 20 años, el motor 10, la suspensión 2, el volco 15, y los otros componentes como las llantas, ventanas y demás duran 8 años. Entonces, usted toda esa vida útil se la ha pedido al proveedor y él le dice cuánto da la vida útil de cada cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Inicialmente con estos valores que nos da el mismo proveedor y la vida útil, usted va a calcular qué porcentaje corresponde cada uno de estos del total del activo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una reglita de 3 o una comparación, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿cómo se hace? Pues cogemos cada valor y lo dividimos entre el total del activo. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren que el chasis vale 6.470.000. Entonces, lo que hicimos fue coger este, dividido entre este, y eso nos da tanto. ¿Listo? Ah, bueno, como para que nos dé porcentaje, ustedes le activan la casilla acá de porcentaje. Y si no los quieren en casilla con casilla de porcentaje, pues lo multiplican por 100. ¿Listo? Entonces, nos da 6.470.000 dividido esto, da el 20%. Este valor dividido este total, nos da el 35%. Esto dividido este total, nos da el 10%. Esto dividido entre este total, nos da el 15%, el 20%. Y estos 4 millones dividido 32 millones, nos da el 15%. Al sumar todo esto, tiene que dar el 100%. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es saber qué porcentaje de cada una de estas partes, ¿sí? O cada una de estas partes, qué porcentaje corresponde del total del activo. Miren que sigue siendo el mismo tractocamión, pero debido a que cada uno tiene vida útil distinta, entonces yo establezco qué porcentaje de participación tiene cada una de las partes frente al total de ese activo. ¿Listo? Hasta aquí comprendimos lo que se ha hecho. Es calcular el porcentaje. ¿Listo? De este gran total, esta parte equivale al tanto por ciento. Este otro pedazo equivale al tanto por ciento. Este otro pedazo al tanto por ciento. Eso es lo que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, lo primero es calcular ese porcentaje. ¿Cómo vamos a hacer el reconocimiento inicial? Pues, miremos la información. Tenemos todo esto incluido. Una pregunta. Sí, dígame. Nosotros calculamos el porcentaje, ¿sí? Pero Sí. el porcentaje como tal, por ejemplo, el 20%, el 35%, el 10%, ¿cómo lo obtenemos? De coger cada uno de estos valores y dividirlo entre este total. Ah, o sea, lo que nos dan es el valor de compra y ya nosotros lo dividimos. Ah, ya. Sí, Listo. por eso les había puesto acá inicialmente todo esto como en blanco, ¿sí? Ya. Para que ustedes no vieran el porcentaje, sino que lo calculábamos nosotros. El proveedor que nos dice, pues mire, ese camión que vale 32 millones, tanto vale el chasis, tanto vale el motor, tanto vale la suspensión, tanto vale el volco y tanto lo otro. Entonces nosotros calculamos este porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos cada valor entre el total del activo. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, pues. Entonces, lo primero que hacemos es calcular ese porcentaje de participación. ¿Listo? Vamos a hacer el reconocimiento inicial. Entonces, ¿cómo hacemos el reconocimiento inicial? Miren que acá ya tenemos los valores. Valor pagado incluido impuestos, valor de puesta en marcha, valor de gastos de traspaso. Todo esto nos costó 32.350.000. Entonces, lo vamos a registrar. ¿Cómo lo vamos a registrar? De la siguiente manera. El proveedor ya nos dijo cuánto valía cada cosa. Entonces tengo que abrirle una cuenta contable a cada una de ellas. ¿Sí? Yo le disminuyo acá el zoom. Entonces, 6.470.000 el chasis. Entonces, propiedad, planta de equipo, equipo de transporte, tractocamión, chasis, tanto. 6.470.000. Motor, 11 millones y pico. Entonces, propiedad, planta de equipo, equipo de transporte, tractocamión, motor, 11.300.000. Suspensión, 3.235.000. Propiedad, planta de equipo, tractocamión, suspensión, 3.235.000. Vamos a registrar todas estas partecitas, una por una, con una subcuenta distinta. Entonces, tractocamión será la cuenta. Y la subcuenta, entonces, va a ser chasis, motor, suspensión, volco y otros. ¿Listo? En este caso, otros se llaman llantas, ventanas y otros. ¿Listo?
todo esto contra el efectivo y equivalentes que disminuyeron en... Ay, este no es el valor. Efectivo y equivalentes es igual a... efectivo y equivalentes, 32.350.000. Listo. ¿Sí ven? El efecto de las sumas iguales. Entonces tenemos acá, propiedad planta de equipo, debo registrar independiente cada parte. ¿Por qué? Porque está valorada y tiene una vida útil distinta. Miren, vida útil de 20, unos de 10, una de 2, una de 15, una de 8. Entonces, debo registrar de manera independiente en nuestra contabilidad. Ya no registramos propiedad planta de equipo tractocamión 32 millones, no. Registramos cada partecita de manera independiente. Contra el efectivo de equivalentes, que fue lo que ustedes pagan. 32.350.000. Para registrar, entonces, total, o para registrar reconocimiento inicial de tractocamión. Y le pueden agregar aquí, por componentes. Por componentes. Listo. Recuerden, si por casualidad o si por alguna razón ese equipo tiene desmantelamiento, hacemos el proceso como hicimos en el ejercicio número 4, que calculábamos el desmantelamiento y tendremos que averiguar las tasas de riesgo, la tasa de inflación y demás. ¿Listo? Para este ejercicio, pues no tenemos desmantelamiento, porque aquí dice que este equipo de transporte no implica gastos de desmantelamiento. ¿Listo? Pues si lo hubiese tenido, entonces lo incluiríamos acá y colocamos la provisión de desmantelamiento tal cual como lo hicimos con los otros ejercicios. Listo. Entonces, así quedó el reconocimiento inicial. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, sigamos. Sigamos entonces. Entonces, datos para medición posterior. Entonces, le coloqué aquí. El valor residual, nota, el valor residual del equipo de transporte, según el mercado de euros de hoy, es de 6.250.000. Entonces, paso ese primer año, entonces averiguamos, y el valor residual de ese equipo de transporte es 6.250.000. Al finalizar el primer año, en el mercado de esta clase de equipo de transporte, tractocamión tiene un valor de 28.322.500 euros. Y estoy colocando acá que se utiliza el modelo de revaluación para la medición posterior. Recuerden, también hubiese podido colocar aquí que se utiliza el modelo del costo. ¿Listo? Y pues manejaríamos la metodología del modelo del costo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a calcular la depreciación. Recordemos que siempre comenzamos con la depreciación. Entonces, para hacer la depreciación, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá el cuadrito. Miren, lo que hice fue copiar este cuadrito que tenía aquí, donde estaba la vida útil, y lo pegué acá. ¿Listo? Lo pegué aquí a este lado, acá con la vida útil. Y acá le coloqué el valor. Listo. Resulta que la norma me dice que hay valor residual, 6.250.000. Entonces, como tenemos valor residual, entonces yo le abrí una columna y se llama valor residual. ¿Y qué hicimos? Pues puse aquí el total del valor residual, vean, 6.250.000. ¿Y qué hice? Pues calculé la proporción del valor residual para cada una de las partes. O sea, el tema con los componentes, o cuando componentizamos, es que todo hay que hacerlo por todos los pedacitos. Entonces, tiene una vida o un valor residual de 6.250.000. De esos 6.250.000 tenemos que distribuirlo para el chasis, para el motor, para la suspensión, para el volco y para los otros componentes. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Cogemos este valor, que es el total, y lo multiplicamos por el porcentaje que nosotros calculamos. Entonces, cogemos 6.250.000, que es el valor residual, por el 20%. Y eso es el valor residual del chasis. Como el motor tiene el 35, pues cojo 6.250.000 por el 35, y eso va a ser el valor residual del motor. La suspensión, 6.250.000 por el 10%, y ese es el valor residual de la suspensión. Y así sucesivamente. Verifican, hacen la suma, ¿sí? Y esa suma les tendrá que dar, pues, los 6.250.000. Si eso no les da, pues fue que colocaron un valor que no es. ¿Listo? Entonces, calculamos el valor residual. ¿Para qué me sirve el valor residual? Pues recordemos que estamos haciendo depreciación.
Y entonces era coger el valor en libros y restarle pues el valor residual para poder hacer esta depreciación. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos aquí para que nos quedemos esperando. Eso. Ajá. Listo. Entonces, depreciación acumulada. Entonces, cogemos el valor menos el valor residual sobre la vida útil. Entonces, aquí yo tengo la fórmula, así. Este valor menos el valor residual, ¿cierto? Si hubiese tenido deterioros por los restos anteriores. Y sobre la vida útil. Aquí nos quedó valor de la compra menos el valor residual o valor en libros menos valor residual sobre la vida útil, que para este caso fue de 20 años, nos dio depreciación acumulada de 261. Lo mismo hicimos con esta depreciación. Entonces, valor en libros, ¿sí? Que en este caso pues es el mismo valor de compra, menos valor residual sobre la vida útil y nos dio este valor. Y así con cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, esto nos dio 3.316.875. Miren que la depreciación la calculamos componente por componente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una vida útil diferente. ¿Listo? Entonces, importante tener presente eso. Por eso les decía ahorita con el tema de las propiedades. Las propiedades, unas con los edificios, dependiendo del uso que se le dé, tiene una vida útil distinta. Asimismo para este tracto camión, vida útil de 20, de 10, de 2, de 15 y de 8. Listo. Entonces, esto pues me afecta el valor en libros, entonces de una vez pues coloqué aquí la columna de valor en libros. Entonces, ¿cómo el valor en libros? Recuerden que el valor en libros va a ser el valor, el costo menos el deterioro menos la depreciación acumulada. Entonces, acá se los puse. El costo menos el deterioro menos la depreciación acumulada me da el valor en libros. ¿Listo? Es importante que ustedes traten de llevar el orden. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen con puros cuadros independientes, entonces tiende uno a perderse un poquito. Entonces, valor en libros. ¿Qué hicimos? Al costo le resté el deterioro y le resté la depreciación acumulada. Eso me dio el valor en libros. ¿Listo? De una vez yo agregué esa casilla para tenerla ahí, porque como tenemos modelo de revaluación, entonces ahorita tenemos que comparar valor en libros frente al valor razonable. Listo, entonces, habíamos calculado la depreciación. Como ya la calculamos, pues hay que registrarla contablemente. ¿Cómo se registra? Lo mismo como hemos registrado las otras depreciaciones. Disminuimos un activo contra un gasto, o registramos un gasto contra la disminución de un activo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, gasto por depreciación, pero separado todo. Gasto por depreciación, propiedad, planta de equipo, tracto camión, chasis, tanto. Miremos, chasis 261.000. 913.000 del motor. Suspensión 1.305.000. Volco tanto y depreciación de los otros componentes 489.000. ¿Listo? Que fueron todas estas depreciaciones que calculamos. Pues, gasto, a la cuenta de gasto llamamos esto. Y a la cuenta de depreciación acumulada, ¿sí? Pues una cuenta de activo, entonces propiedad, planta de equipo, depreciación acumulada, equipo de transporte, chasis, tanto por el motor, tanto por la suspensión, tanto por el volco y tanto de otros. Y colocamos ahí el para registrar. Para registrar depreciación acumulada por componentes del tracto camión correspondiente al año número 1. ¿Listo? Al año 2000 tal, al año 2020, al año 2019. Entonces miren lo que hicimos hasta aquí. Lo primero, teníamos un valor. Listo. El proveedor nos dijo cuánto valía cada uno. Entonces calculamos el porcentaje de participación de cada parte. Hicimos el reconocimiento inicial. ¿Cómo lo hicimos? Pues colocamos propiedad, planta de equipo, tanto por cada una de sus partes. Tanto por el chasis, tanto por el motor, tanto por la suspensión, tanto por el volco, tanto por otros, contra el efectivo. Después, ¿qué hicimos? Calculamos el valor residual. ¿Por qué? Porque pues, el valor residual del camión es de 6.250.000.
Entonces, ese es el global, es decir, el del total del camión, o el del tractocamión. ¿Y qué hay que hacer? Ese valor residual, pues para poder hacer la depreciación, tengo que distribuirlo en cada una de sus partes. Entonces, cojo ese total, le aplico el porcentaje y eso es lo que me va dando aquí. Total por el porcentaje me da el valor. Total por el porcentaje me da el valor. Una vez que tengo valores residuales, calculo la depreciación. ¿Cómo calculo la depreciación? Pues cojo el costo menos el valor residual, ¿sí? O mi valor en libros menos el valor residual. Y entonces esto me da un valor. Y lo que me dio, lo divido entre la vida útil. Y lo voy poniendo. Una vez tenga todas las depreciaciones, entonces, ¿qué hago? Hago el asiento contable. Depreciación de uno por uno. Tanto por el chasis, tanto por el motor, tanto por la suspensión, por el volco y otros. Y registro la cuenta del activo disminuyéndolo por efecto de la depreciación, tanto, 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 tanto y tanto, de cada una de sus partes. Y para registrar, obviamente. Listo. Eso fue lo que hicimos. Ahora, vamos a mirar, como estamos haciendo método de reevaluación, pues vamos a verificar, vamos a mirar si hay valorización o desvalorización de este volco. ¿Listo? De este tractocamión, perdón. De este tractocamión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en el mercado me están dando un valor. Entonces, miren, al finalizar el primer año, dice que el tractocamión tiene un valor de 28.322.500 euros. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero, saber cuánto es el valor en libros. ¿De dónde averiguamos el valor en libros? Pues, cogimos esto. Valor de la compra, menos deterioros, menos depreciaciones acumuladas. Eso no cambia. ¿Sí? Entonces, valor en libros, o en este caso el del costo, menos deterioros acumulados, menos depreciaciones acumuladas. Y eso me da valor en libros. Entonces, acá ya lo habíamos calculado. Entonces, valor en libros, 29.033.125. Mire que este es el total. Entonces, 29.033.125. Valor razonable, lo que nos dijo el mercado que valía. 28.322.500. Y aquí está. Entonces, 28.322.500. Entonces, ¿qué pasó? Hacemos la comparación entre estos dos. ¿Y qué hubo? Hubo una desvalorización. ¿Por qué? Porque mi valor razonable, este que está acá, este valor razonable, es menor que el valor en libros. Entonces, hubo desvalorización. ¿Qué dice la norma para desvalorización? Cuando hay desvalorización, entonces, registro un gasto contra la disminución de valor del activo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tuvimos, mire que no tuvimos revalorizaciones anteriores. Entonces, esta desvalorización también la tenemos que distribuir entre cada uno de los componentes. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué hice? Yo me traje el mismo cuadro que teníamos de allá hasta aquí. ¿Sí? O sea, lo copié y lo pegué aquí. ¿Y qué hice? Le agregué dos columnitas. Le agregué esas dos columnitas. Listo. ¿Qué hice? Coloqué el valor actual del componente. ¿Qué es el valor actual del componente? Pues el precio de mercado. El precio de mercado es 28.322.500 y lo puse acá abajo. 28.322.500. Ese es el valor actualmente del mercado, del tractocamión completo. Como necesito separarlo por cada uno de los componentes, entonces pues cogí este, lo multipliqué por el 20% para que me diera el de acá. Pues, ¿cuánto le corresponde al chasis? Al chasis motor, chasis y suspensión. Entonces, al chasis le corresponde esto, al motor tanto, a la suspensión tanto, al volco tanto y a los otros componentes tanto. Cogí este valor total por cada uno de los porcentajes que tenía. Entonces, quiere decir que cada componente actualmente está valorado en tanto. Entonces, este era mi valor en libros y este es mi valor de mercado. Entonces, hice la resta para saber cuánto es la desvalorización. Entonces, valor en libros menos este, pues, está desvalorizado en tanto. Valor en libros menos este se desvalorizó en tanto. Valor en libros menos este se desvalorizó en tanto.
tan, 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 tan. Y esto me dio efectivamente los 710.265, que fue lo que calculamos acá de desvalorización. Pero como no puedo registrar el valor solito, sino que lo tengo que desagregar, pues por eso fue que hicimos este cuadro. Entonces ya sé que cuando voy a registrar la desvalorización, tengo que registrar en la cuenta tanto del volco, tanto del motor, tanto del chasis, tanto de la suspensión y tanto de los otros componentes. Entonces, el asiento contable que nos va a quedar, nos queda de la siguiente manera. ¿Sí? El reconocimiento de esta operación. Entonces, el gasto contra la propiedad planta de equipo disminuye el motor. Gasto por deterioro de desvalorización del chasis, tanto. Gasto de deterioro de desvalorización, acá la estoy colocando, modelo de revaluación. Es importante que ustedes tengan eso reflejado en la contabilidad, el modelo que están aplicando. Entonces, gasto por deterioro de desvalorización, modelo de revaluación, propiedad planta de equipo, transporte, tractocamión, chasis, tanto. Gasto, pero por el motor. Gasto por deterioro de suspensión. Gasto por deterioro del volco. Gasto por deterioro de otros componentes, tanto. Listo. Y en el activo, entonces, propiedad planta de equipo, chasis, deterioro, la subcuenta. Deterioro, modelo de revaluación, tanto. Motor, deterioro, modelo de revaluación, tanto. Suspensión, deterioro, modelo de revaluación, tanto. Y así sucesivamente. Hasta que terminamos aquí. ¿Listo? Si hubiésemos tenido por casualidad, si hacemos un año 2 o año 3, y hubiésemos tenido alguna valorización inicial, entonces hay que disminuir primero la valorización y después, si sobró o si quedó faltando, ahí sí se lleva contra el gasto. Así como lo dice la norma, que igual se las quería acá nuevamente, para que la estén leyendo cada vez que vayan a hacer estos asientos. Registro en deterioro por componentes del tractocamión del año 1 por el método de reevaluación. Entonces, así es como se hace la medición posterior de reevaluación por el método de reevaluación, pero en este caso aplicado a componentes. O sea, es lo mismo, sino que yo tengo que hacer muchas más subcuentas porque tengo que registrar cada una de las partes de un todo, en este caso de una misma propiedad planta de equipo que se llama tractocamión. Listo. ¿Qué es lo dispendioso de pronto de esto? Tener que hacer estos cuadros donde voy a colocar cada uno de los componentes por separado. ¿Sí? Esto es como lo más dispendioso de cuando uno tiene que trabajar o aplicar mediciones posteriores a activos que están componentizados. ¿Listo? Es como lo más complicado. De resto, la mecánica es la misma que la que vimos acá en el modelo de revaluación, donde se hacen depreciaciones, se hacen desmantelamientos y aplica. Si no aplica, pues no se hacen desmantelamientos. Y después se compara si hay valorización o desvalorización. ¿Listo? Si fuera por modelo de costo, se hace lo mismo. Se hace lo mismo, pero entonces ya tendremos que aplicar, en caso de que hayan deterioros, pues calcular el valor de uso y calcular también los costos de realización de la venta y restarlo o deducirlo del valor razonable. Listo, entonces así se maneja el tema por componentes. Muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Que ustedes lo aprendan también a manejar, porque si tienen que llevar contabilidad y tienen que hacer el análisis y proponer este tipo de asuntos contables, pues ustedes sepan tener una metodología y puedan aplicarlo de la mejor manera. Listo, esto es el tema de componentes. Esto se aprende mucho y todo lo que hemos visto se aprende practicando, haciendo talleres. Yo pienso que con los talleres que hemos venido desarrollando, ustedes se han aterrizado un poco más y pienso que estos ejercicios que les voy a grabar nuevamente en la plataforma, pues les sirvan de mucho apoyo para su ejercicio profesional. No sé si tengan dudas, inquietudes. Ahora entiendo por qué se puede cobrar hasta 30 salarios mínimos. Ah, sí, es que el tema de las normas nos amplió todo el quehacer.
Entonces ya no pueden seguir cobrando tan barato. Profe, no sé si le entendí bien, porque es que se me estuvo como cortando al finalizar. Sí, Que usted va a dejar un ejercicio en la plataforma. Sí, voy a dejarles un ejercicio en la plataforma. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a subir este ejercicio con las modificaciones que les agregué ahorita. Sí, les voy a subir este mismo ejercicio con lo que le agregué ahorita del caso 4. Se lo subo a ustedes y la tarea que van a tener es la siguiente. Ustedes pues yo les voy a agregar, les voy a abrir el enlace para la actividad, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es registrar otro año de medición posterior de este modelo por componentes. Entonces yo les voy a dar acá otros datos como este. Les voy a decir, en el año 2, el valor del tractocamión va a ser de tanto. Por favor, haga el asiento contable. Si hubo valorización o desvalorización, ustedes calculan la depreciación y después de que calculen la depreciación, pues calculan si hay valorización o desvalorización y hacen el otro asiento contable. Listo, sería solamente ese el ejercicio que tendrían para completar este taller de activos. Eso es lo que voy a hacer entonces, les subo el taller, les subo este ejercicio a ustedes pues ahí para que lo consulten y esa sería pues como la tarea. Dentro de 8 días empezaremos el módulo de pasivos. Entonces haremos el acuerdo pedagógico, lo necesario que se hace cuando se inicia. Cuando se inicia. Ya silencié. Listo, entonces haremos el acuerdo pedagógico de los temas de pasivos, pero con lo que les comenté ahorita, pues yo pienso conveniente terminar el tema o ver el tema, por ejemplo, de inventarios, el tema de inversiones y lo demás que estaba proyectado para ver dentro del módulo de activos. Igual pues siempre lo que son los activos siempre son los temas más extensos, a diferencia de lo que son, por ejemplo, ingresos. Ingresos y gastos, esos salen muy rápido, eso no se nos irá más de una clase. Lo mismo que pasivos no se nos llevará más de 2 clases porque los temas no son amplios, ¿sí? no cambian significativamente. Lo mismo que la presentación de estados financieros tampoco van a ser temas amplios. Entonces, en mi opinión y en lo que llevamos pues del diplomado, considero muy pertinente que terminemos de ver lo concerniente a activos en el tema de inversiones, lo concerniente a inventarios y lo concerniente también a intangibles y arrendamientos. Entonces pienso que a pesar de que empecemos módulo de pasivos, es muy oportuno que veamos esas otras temáticas. O si ustedes quieren, pues empezamos a ver directamente pues, los pasivos y cumplir con, digamos así, con lo establecido por el diplomado, pues se nos quedarían esos temas ahí volando. Yo particularmente considero mejor ver, así nos tomemos unas clases de los otros módulos, todavía viendo activos, pues ver las temáticas, que ustedes las aprendan, que pienso que es lo mejor. Pero si ustedes consideran que no, que empecemos directamente con pasivos, pues lo hacemos y pues los escucho. Espero sus opiniones en este momento. A modo personal es mejor acabar todo. Sí, Sí, claro. profe, yo también pienso lo mismo. Yo no. Sí, yo también pienso lo mismo. Listo. ¿Pero todos están de acuerdo? Yo por ahí escuché un no. Sí, profe, de acuerdo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? En la próxima jornada, que sería dentro de 8 días iba a ser solamente de 3 horas. Entonces, dentro de 8 días, yo les doy igual el